Muy bien. Evangelio de Juan, capítulo 5. Hagamos lectura, amados hermanos, del versículo 1 hasta el versículo 9. Versículo 1 hasta el versículo 9. Dice la palabra del Señor: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este nuevo privilegio de poder venir a escudriñar tu palabra. Ayúdanos, amado Señor, a que nuestro espíritu esté afinado para poder hallar, Señor, en este texto a tu Hijo Jesucristo. Que tengamos una oportunidad mayor el día de hoy de conocerle más, de saber quién es, cómo obra, qué es lo que quiere. Y así, Padre, poder disponer nuestras vidas delante de ti de manera tal que te agrade. Te lo pedimos, amado Padre, orando en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Muy bien. Hoy entramos a una nueva porción del Evangelio de Juan. Ya vamos capítulo 5. Y con este capítulo también entramos a un nuevo escenario. Ya hemos visto cómo Juan ha estado introduciendo cómo el ministerio del Señor Jesucristo se hace cada vez más evidente. Y con el ministerio de Jesucristo vienen las señales. Y con las señales y su ministerio y su palabra viene la persecución. Pero dentro de todo, nada ha de distraer al Señor Jesucristo para hacer su obra, lo que el Padre le ha mandado. Miren, el Evangelio de Juan tiene como propósito que los lectores conozcan a Jesús. Y yo diría, cualquier parte de la Escritura tiene ese propósito, que conozcamos a Jesucristo, que lo hallemos, que lo entendamos, que sepamos quién es Él. Ahora, esa es nuestra misión, amados hermanos. Esa es la misión de nosotros como cristianos. Esa debería ser la consigna de todo hombre, querer conocer a Jesucristo. Y aquí, hermanos, por eso yo digo que no importa si usted es o no cristiano. ¿Por qué lo digo? Porque tanto el uno como el otro necesita saber quién es Jesús. ¿O no? Hermanos, para algunos les resultará en salvación. Conocer a Jesús les va a resultar en salvación. Pero para los que ya lo somos, se va a tratar de ¿qué? De nutrir nuestra fe para que seamos más claros de acercarnos a aquel que hemos confiado como nuestro Señor. Porque no simplemente, hermanos, es decir, yo creo en Jesús, sino que necesitamos conocerle para saber la manera de cómo acercarnos. Hermanos,
en lo que el Evangelio nos ha introducido al ministerio público del Señor Jesucristo, las señales también han tenido su progreso. Juan ha marcado o ha mostrado algunas señales, tanto en Judea como en Galilea, hechas por el Señor. Y estas señales que Jesucristo hizo tuvieron un propósito. ¿Cuál es? El propósito de alentar a los hombres a que crean en Él. Para eso son las señales. Y que el hombre pueda reconocerlo como el Mesías prometido. Y es así, si ustedes han leído de corrido el Evangelio de Juan, es así como este escritor describe el propósito del Evangelio, ya finalizando el texto en el capítulo 20, versos 30 y 31, cuando él dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Ese es el propósito, amados hermanos, el propósito de las señales que hizo el Señor. Para que el hombre crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Hermanos, no hay otra manera que pueda ser legítima para considerar las señales mesiánicas de otra forma, sino la única es esta, la de reconocer a Jesús como el Dios hecho hombre. Hermanos, el gran ministerio de Jesucristo aquí en la tierra, bañado con tantas señales, nos muestra precisamente la función o la misión que el Dios hecho hombre vino a realizar en esta tierra. Él deja correr el velo. Él deja correr el velo de tal manera que nosotros podamos evidenciar la deidad de Jesucristo. Eso hacen las señales, mostrarnos que Jesús es Dios, como también nos muestra que Jesucristo tiene empatía por las criaturas al manifestar compasión al ver la miseria de los hombres. Allí los milagros, las señales, los prodigios van a cubrir ese espectro, mostrar la deidad de Cristo y mostrar su corazón compasivo para con las criaturas caídas. Hermanos, y esto ya nos lo dejó saber el pasaje que vimos la semana pasada, en donde donde hubo la sanación del hijo de un noble, ¿verdad? Y de aquí en adelante, la vida del Señor va a estar marcada, y lo vamos a ver, va a estar marcada porque el Hijo del Hombre vino a hacer bienes a los hombres. Él vino a hacer el bien. Entonces, el pasaje que hoy nos corresponde tratar va a ser Juan, capítulo 5, versículos 1 al 9. Y en este texto, hermanos, se nos presenta un suceso que manifiesta el corazón amoroso que tiene nuestro Señor. Un corazón compasivo que tuvo el Señor por un hombre que en gran parte de su vida estuvo, más exactamente, 38 años enfermo. Seguramente, hermanos, para este hombre se trató de un cambio sustancial que el Señor lo haya sanado. Y obviamente, un cambio para bien, porque 38 años de enfermo, para que el Señor venga y lo sane, pues esto es algo drástico en la vida del que pudiera llegar a recibir semejante bien. Pero desde la perspectiva del Señor, se trató de un suceso que reveló su naturaleza divina. Hermanos, nosotros podemos predicar este texto es desde la perspectiva del que fue sanado. Y buscar que el Señor nos sane, y buscar milagros, y pedirle. Y no estoy diciendo que esté mal, sino que debemos ver este texto es desde la dimensión que Juan lo presenta, y es que pongamos nuestra mirada en Jesucristo, donde Él revela que Él es un ser divino, pero un ser divino todopoderoso, en donde enmarca su misión aquí en la tierra en el vínculo del amor. Un amor
que ciertamente resulta muy difícil de explicar. Explicar el amor de Dios para una criatura que ha pecado abiertamente contra su santidad es muy difícil de explicar. Así es que tenemos en un mismo evento al Dios Todopoderoso, que es capaz de hacer cosas imposibles para los hombres, y ese poder lo derrama sobre la desventura de la fragilidad humana. Entonces, hermanos, de este texto hemos de aprender cómo el Todopoderoso condesciende con la miseria de los hombres. Pero usted puede llegar a tener esto en su vida siempre y cuando reconozca su miseria. Pero si usted no reconoce su miseria, pues ¿cómo va a medir la omnipotencia de Dios? Y de aquí, hermanos, de lo que tenemos aquí en el ejemplo de este hombre, se nos pueden sugerir muchas preguntas y a la vez se nos han de sugerir muchas situaciones que nos van a revelar el verdadero corazón que tiene nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted se ha preguntado por qué el Señor, siendo que en esta situación donde habían una multitud de enfermos, ¿por qué solo sanó a un hombre? ¿O por qué ese hombre y no otro? O aún más, pudiéramos preguntarnos, ¿acaso había en este hombre que sanó algo que le ayudaba a su favor para que Jesús hubiese tomado la decisión de sanarle? Que hubiese pasado su mirada a la multitud y dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es este, porque hay algo en él. ¿Será posible ello? Bueno, son muchas preguntas que nos va a resolver este texto. Pero lo primero que quiero que tratemos, hermanos, es el contexto en el cual se da este milagro. Este pasaje efectivamente nos narra la sanación de un hombre que sufría una enfermedad que probablemente era un paralítico, ¿sí? Y nos da el detalle de que llevaba 38 años en esa condición. 38 años. Quizás la mayoría de nosotros ya hemos vivido 38 años. Y usted voltea a mirar hacia atrás y eso es mucho tiempo. Mucho tiempo. Ahora, lo que hace Juan, el escritor de este evangelio, es ser muy detallado en mostrarnos esa escena. Y él comienza diciéndonos allí en el versículo 1, después de estas cosas. Así es como comienza este pasaje. Y seguramente lo hace refiriéndose ¿a qué? A esos sucesos que habían ocurrido en Caná de Galilea, cuando el Señor sanó, ojo, a distancia al hijo del oficial del rey. Y con esto, con estas sanidades, Juan lo que quiere es que no perdamos de vista que el Señor verdaderamente está al cuidado de su creación más importante, de la humanidad. El Señor tiene cuidado. El Señor está al cuidado. El Señor quiere lo mejor para su creación. Pero también Juan quiere recalcar que Jesús efectivamente vino a cumplir la voluntad del Padre. Y aquí vemos nuevamente a nuestro Señor Jesucristo subiendo a Jerusalén. ¿Haciendo qué? La voluntad del Padre. ¿A qué sube el Señor a Jerusalén? El mismo verso 1 nos dice, una fiesta había allí, una fiesta de los judíos. Parece ser, hermanos, que no es relevante saber cuál de esas fiestas era. Pero sea cual fuere la fiesta, el Señor obedientemente subió a Jerusalén a cumplir la ley de Dios. De ese panorama general, lo que hace Juan es ahora reducir el círculo, cerrar el círculo de tal manera que nos va a hablar más al detalle de un lugar en particular en Jerusalén. Un lugar que está
muy cerca del templo y es lo que se conoce como el estanque de Betesda. El estanque de Betesda. Hermanos, usted si siguió la lectura se va a dar cuenta que fue muy detallada la información que nos da Juan al respecto, dónde estaba ubicado y cómo era su composición, su apariencia física. Y escuche esto, para el año 1888, un arqueólogo encontró al noreste de Jerusalén lo que parecía ser una represa de gran tamaño. Se trataba de una estructura que efectivamente estaba compuesta por 2 estanques grandes, con 5 pórticos y numerosas columnas, obviamente en ruinas. Sobre una de esas paredes se encontró lo que parece ser la pintura medio borrada de un ángel. Esto dando evidencia de la existencia de ese lugar. Hermanos, lo que sí no sabemos con exactitud era para qué servía ese estanque. Algunos eruditos creen que se trataba de un lugar donde los sacerdotes lo utilizaban para hacer la purificación con agua de aquellos animales que iban a ser sacrificados en el templo. Bien dice Juan que este estanque estaba muy cerca a la puerta de las ovejas. Era por allí donde entraban los animales para ser sacrificados. Y hay quienes dicen que ese estanque era utilizado para lavar allí esos animales y poderlos presentar limpios como lo manda el Señor. Ahora, otro detalle que pudiéramos nosotros considerar es el mismo nombre de Betesda. El nombre de Betesda. Y es interesante porque este nombre no aparece en el Antiguo Testamento. Hay unas variantes del nombre, pero Betesda como tal solamente aparece aquí en el Evangelio de Juan. Pero al decir Juan que se trataba de una palabra del hebreo, pero más exactamente del dialecto arameo, que proviene del hebreo, el significado de Betesda es casa de misericordia. Casa de misericordia, eso es Betesda. Ahora bien, lo que sí sabemos por medio del texto es que allí se juntaban muchos enfermos, ¿cierto? De distintas dolencias. Se nos dice que habían ciegos, que habían cojos, que habían paralíticos. Hermanos, ¿no? Y es interesante pensar que no se trataba de unos pocos. No era un puñado de hombres. Dice el versículo 3 que era una multitud. Mucha gente se agolpaba allí. Pero la pregunta está, ¿qué motivaba a estos enfermos a reunirse en este lugar en tiempo de una fiesta religiosa? ¿Qué los movía? Bueno, la segunda parte del versículo 3 y todo el versículo 4 pareciera que resuelve esa pregunta. Al parecer, ocurría allí algún evento sobrenatural. Un evento sobrenatural, donde solamente el primero de los enfermos que entrara al estanque justo cuando el agua se agitaba por causa de un ángel que venía a mover el agua, el hombre quedaba sano completamente. Eso es lo que nos dice estos versos, ¿verdad? Ahora, muchas teorías se han tejido al respecto. Algunos han dicho que en ese estanque, las aguas se movían de cuando en cuando, porque por allí era una corriente de agua subterránea, que cuando había una presión más alta, producía una especie de burbujeo en ese estanque. Hay otros quienes han entendido que como se trataba de 2 piscinas, ¿sí?, que estaban escalonadas, una más alta que la otra,
algún encargado abría una especie de esclusa para permitir el paso de la piscina alta a la piscina baja. Y allí había un movimiento de aguas. Pero lo que sí es cierto, amados hermanos, es que en algunas de las traducciones de la Biblia, el final del versículo 3 y todo el versículo 4 no se encuentran en ese texto. Y usted lo puede comprobar en la Nueva Versión Internacional o en la Nueva Traducción Viviente, en esas Biblias modernas. ¿Por qué? Bueno, esto es porque algunos traductores tuvieron en cuenta que en los manuscritos más antiguos de la Biblia, tengas en cuenta esto, que lo que nosotros tenemos es una copia, una traducción ¿de qué? De una copia, porque el original no existe, ese ha desaparecido, pero hay copias, hay unas más antiguas que otras, y obviamente del Antiguo Testamento estamos hablando copias que vienen del hebreo y del Nuevo Testamento, copias que vienen del griego. Y los traductores han ido a esas copias para que hoy podamos tener lo que estamos nosotros leyendo. Pero hay algunos traductores que tuvieron efectivamente los manuscritos más antiguos de la Biblia y encontraron que en esos textos no se encontraban estos versículos. Y para poder explicar por qué en manuscritos posteriores sí están estos versículos, ellos dijeron que esto se debió a que los copistas, el escriba, aquel que hacía la copia de un papiro a otro, lo que hicieron fue hacer una anotación al margen. Ellos hicieron una anotación al margen con el propósito de explicar lo que sí dice la Biblia en el versículo 7. Y el versículo 7 dice, en palabras del enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Es decir, sí había un estanque. Cuando se agita el agua, se agitaba el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Había allí una cuestión de entrar primero. Entonces los copistas, los traductores, llegan a decir que con el tiempo los copistas hicieron de esas anotaciones insertarlas al cuerpo del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Esto es lo que se conoce como crítica textual. Y esto es un asunto donde la ciencia ha querido estudiar la Biblia. Es un asunto muy profundo y obviamente tiene sus aristas muy delicadas. Pero hermanos, lo que sí nosotros podemos entender y lo que nos compete a nosotros saber es que probablemente los que asistían al estanque juzgaron por el efecto de las aguas agitadas que era un ángel del Señor que venía a traer sanidad. Así como pudo ser una creencia popular, tampoco podemos descartar que bien dicen las Escrituras que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es verdad. Pero creo yo, hermanos, que Juan, si usted lee el texto, creo yo, y espero que usted también lo crea, que Juan no tiene la intención que el lector pose su atención en el estanque de Betesda, sino que pose su atención ¿en quién? En Jesucristo. Y es así, hermanos, como el texto resalta, es que el hombre enfermo fue sanado por el Señor, no por las aguas de Betesda. Hermanos, no sabemos si en los 38 años de la enfermedad de este hombre, esos 38 años él estuvo en Betesda. No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que no se trataba de su primera vez. No era su primera vez que iba a ese estanque a buscar sanidad. Pareciera que Juan tenía la intención de plasmar un escenario que para cualquier hombre
Para cualquier hombre, incluso para nosotros, nos resultaría en una mezcla de incapacidad con un consuelo poco efectivo. Un hombre incapacitado y un desconsuelo terrible porque no podía acercarse, entrar a ese estanque, porque antes uno más ya había entrado. Hermanos, eran 38 años donde este hombre, como les digo, al parecer paralítico, vio pasar su vida. 38 años las vio pasar, cómo se deshacía su vida sin poder trabajar para poder sostener a su familia, si es que la tenía, o ni siquiera para poder suplir sus necesidades básicas. Esa palabra de paralítico es traducida literalmente como seco. Seguramente así estaban de entumidas sus piernas, la piel pegada a sus huesos, estaba completamente seco, inútil. Ahora, en su condición de enfermo, tenía ciertas restricciones. ¿Cuáles? Pues obviamente, restricciones para ir al templo y poder celebrar las fiestas judías. Entonces, si en su corazón del enfermo estaba buscar la misericordia de Dios, parece que su confianza estaba truncada a acercarse solamente a estas piscinas de purificación. No le alcanzaba para ir al templo. Pero llegaba a Betesda y encontraba era desesperanza y desconsuelo, porque no hallaba allí nada efectivo que resolviera su salud. Sin médico, sin tratamiento, sin cura, sin esperanza. Hermanos, ¿cuántos desdichados como este uno se encuentra por las calles? ¿No es así? Parecen que estuvieran entregados a su tristeza, pues para ellos la esperanza es un asunto de un cuento de hadas. Es algo que pareciera que no obra a su favor, que no es para ellos. Será para otros, será para los que tienen, serán para los que tienen riqueza y dinero, pero para mí no. Aunque es de saber que también están aquellos que buscan a como dé lugar una manera de cómo salvarse de sus dolencias físicas. ¿Qué están haciendo? Están buscando su propio estanque de Betesda. ¿Para qué? Para salir de su dolor. Bajo este contexto, amados hermanos, es que Juan nos va a presentar a Jesucristo. Un terreno bastante desolador, un terreno muy triste, un escenario en donde lo que produce es lástima, porque para donde usted mire solo hay miseria, pero allí brilla Jesucristo, allí es resaltado como Dios, como el Todopoderoso, quien verdaderamente no solamente da una esperanza, sino que esa esperanza la hace verdad. Bueno, piensen esto. Una esperanza que no sea verdadera no es esperanza, ¿verdad? Y el Señor lo que asienta en el corazón de este hombre es esperanza. Así es que el segundo punto a tratar es precisamente quién es Jesús. Y Jesús es Señor compasivo. Es Señor compasivo. Hermanos, este hombre enfermo sería hallado por Jesús. No al contrario. No fue como lo hizo el noble que fue a buscar a Jesús, sino que tenemos a Jesús buscando a este hombre. Y este hombre enfermo, al tener al Señor Jesucristo enfrente, iba a conocer prácticamente dos verdades acerca de quién es Jesús. Y la primera es la compasión y la segunda es su autoridad.
la compasión y su autoridad. Mire, uno puede ser compasivo, pero uno no puede resolverle el problema a todos. Usted puede dolerse por la miseria de otro, pero ante una enfermedad que se sale de sus manos, usted no puede hacer otra cosa, sino, voy a orar por ti. Pero el que tenemos aquí no solamente es compasivo, sino que es Dios soberano, aquel que tiene toda la autoridad sobre la vida y la muerte, sobre la enfermedad, sobre la pobreza. Y de esto hemos aprendido, amados hermanos, o hemos de aprender, que Jesús es Señor compasivo. Dice el versículo número 6, cuando Jesús lo vio acostado, nuevamente, tenga en cuenta este detalle. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Hermanos, se trata de un pequeño versículo, pero poderoso. Pequeño, pero poderoso. Donde nosotros podemos encontrar grandes verdades del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que encontramos es que Jesús es Dios omnisciente. Es omnisciente. Hermanos, no podemos ser tan fríos como para pensar que la casualidad fue la que reunió a Jesús con este enfermo. El Señor estaba pasando por ahí por casualidad, ¡pum!, se topó con estos enfermos. No es así. O es más, de ser así, si esto fuera verdad, hermanos, ¿qué esperanza pudiéramos tener nosotros de ser hallados por el Señor? No tendríamos esperanza, pues de seguro Él tiene cosas mayores que tratar, en lugar de posar su mirada en viles pecadores como somos nosotros. Cosas muy importantes. Nosotros no. Pero lo que nos dice este texto es que el Señor fue intencional. Puso su mirada en este hombre que se hallaba acostado. No era una simple mirada de un espectador. Lo que sí nos pasa a nosotros. Vamos por la calle y vemos la miseria de otros. ¿Pero qué hacemos? Pasamos de largo. La mirada de nuestro Señor no era la de un espectador, era de la mirada compasiva del Salvador. Seguramente Jesús veía cómo de cuando en cuando las personas se lanzaban al estanque para hallar sanidad. Allí estaba el Señor, viendo cómo se agolpaban las multitudes, viendo cómo buscaban llegar primero a las aguas de Betesda. Pero también el Señor pudo estar observando cómo la suerte de este hombre denotaba que ya no tenía esperanza, que ya no había la más mínima posibilidad. Estaba acostado. Se trataba de un caso perdido. Así de terrible, amados hermanos, puede llegar a ser una enfermedad. Una enfermedad que nos puede llevar a postrarnos en cama de tal manera que lo que alguna vez pudimos llegar a ser, laboriosos, activos, productivos, ahora todo eso se convierte en un asunto de discapacidad. Puede que este sea su caso, puede. O puede que este vaya a ser su caso. Hermanos, usted no puede decir, no, esto a mí no me va a pasar. Yo tengo mi EPS, tengo mi prepagada, tengo mi médico, lo que sea. Esto a mí jamás me va a pasar. Hermano, ninguno sabe las providencias que Dios tiene para cada quien en su futuro. Quizás usted conoce las providencias del hoy, pero las del futuro usted no las conoce. Así es que negar la enfermedad es un asunto de necios. Pues hasta los hombres se dan cuenta, ¿sí?,
Mire, cuántas personas que tienen un pensamiento errático acerca de la sanidad y de la enfermedad, andan diciendo de sí, no estoy enfermo, no estoy enfermo, declaro que no estoy enfermo. Y todo el mundo lo mira y le dice, oye hermano, ¿por qué no le toma una pasta? Usted está enfermo, vaya a un médico. Los hombres se dan cuenta. Por eso digo que es un asunto de necios. Pero mayormente, hermanos, las observaciones que hacen los hombres no van a tener una pizca de consideración. A diferencia de los hombres que pueden ser desconsiderados, Dios tiene una mirada en la dolencia de cada quien. Él sí lo ve. Y es así como el versículo 6 nos presenta a Jesús observando la situación de este enfermo. Hermanos, realmente es una escena escalofriante. Pues para este hombre su sanidad está tan cerca, óigame bien a esto, está tan cerca de como lo esté del estanque. Y pareciera ser que este hombre estaba muy cerca del estanque, pero la realidad es que su sanidad está tan lejos que se puede contar por años, muy cerca, pero lejos. Pero Jesús lo ve allí postrado en su desesperanza. Y dice el texto que Jesús supo el tiempo de su desventura. Hermanos, no se trató de que un conocimiento como si lo hubiese adquirido de la boca de otro. No, es que alguien le contó, o que Jesús se acercó y bueno, ¿y qué de este? Ah, no, es que él lo conozco, lleva 38 años. No se trató de ese tipo de conocimiento. Recuerden lo que este mismo evangelio nos decía en el capítulo 2, versículo 25. Juan 2, 25. Donde nos dice, y no tenía necesidad, el Señor no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, lo que tenemos aquí es que aquí estaba Dios omnisciente. Dios omnisciente en medio de los hombres, donde su conocimiento de todas las cosas le permitía saber lo que cada uno de los que allí estaban presentes estaba sufriendo. Él lo sabía. ¿Ustedes recuerdan a Agar, la sierva de Sara, esposa de Abraham? Agar también cargaba en su momento sobre sí un gran dolor. Un gran dolor que la hace huir al desierto. La aflicción la estaba cobijando. ¿Por qué? Porque su señora, Sara, ya la estaba tratando con desprecio. Porque estaba embarazada precisamente de Abraham. Y esa aflicción la hace huir al desierto. Y Agar en esa situación es encontrada por Dios. Dios le sale al encuentro. Y cuando Dios se le aparece y la consuela, ella le dice al Señor, tú eres Dios que ve. Hermanos, en nuestra aflicción, esa es nuestra respuesta. Yo sé que mi Dios ve mi tristeza, o me desespero, o pienso que estoy completamente solo. Esta mujer sola, embarazada, en el desierto, prácticamente rechazada, el Señor la consuela y ella le distingue que tú eres Dios que ve. Hermanos, Dios efectivamente ve nuestras tristezas y Él busca consolarnos. Así es que esta experiencia que tuvo Agar, también la tuvo el enfermo, en cierto aspecto, pero sin saberlo. Mire,
El hombre enfermo de Betesda estaba delante del Todopoderoso, estaba delante del que lo ve todo, pero aún él no se daba por entendido que así lo era. Había una realidad, pero él todavía no entendía esa realidad. El Dios que lo ve todo estaba con él. Y puede que este sea también nuestro caso, en nuestra dificultad, en nuestra tristeza, en nuestra dolencia, en el quebranto. Usted puede desesperarse y puede negar que Dios esté viendo su aflicción. Yo le pregunto, ¿esta es su experiencia? ¿Usted puede reconocer a Jesús como el Dios que ve sus dolencias? ¿O es de aquellos desventurados que piensan que Dios no tiene tiempo como para detenerse a mirar su dolor? Hermanos, el Señor no ignoró la situación de aquel hombre. Y como bien lo dicen las Escrituras, si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más tendrá cuidado de nosotros? ¿No es así? Hermanos, Él sabe cuáles son nuestras debilidades, Él sabe cuáles son nuestras fortalezas, Él conoce nuestras tristezas, al igual que nuestras alegrías. Él es Dios que todo lo ve y todo lo sabe, y esto debiera resultar en que nosotros tengamos vidas confiadas en que no estamos solos. No estamos solos. Ahora bien, el Señor se acerca a este hombre común y corriente, con un ofrecimiento a manera de pregunta. ¿Cuál es la pregunta que hace el Señor? ¿Quieres ser sano? ¿Qué pregunta es esta, hermanos? ¿Qué pregunta es esta? Pues pareciera más que lógico que este hombre quería ser sano, ¿cierto? Pues de no ser así, ¿para qué desgastarse en ir al estanque de Betesda? Pues pareciera que sí, este hombre quería ser sano. Así es que, aparentemente, esta pregunta parecía incluso hasta insultante. Pero hermanos, una cosa es lo que uno piensa y otra es la que Dios verdaderamente conoce. Como el Señor es Dios, su pregunta iba a clavarse, era en la verdadera condición de este enfermo. No era sencillamente su enfermedad física, se trataba era de su desesperanza. Había algo en el corazón de este hombre que ningún otro pudiera ver. Solamente Dios puede ver el corazón de los hombres, y el Señor halló desesperanza en este varón. Cada año que pasaba era un detrimento más en la confianza de lograr ser sanado. Piénselo. 1 año, 2 años, 3, 10, 15. Cada vez su confianza, su esperanza se arruinaba, al punto de llegar incluso a considerar: jamás me he de levantar. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, este hombre, como les decía, que prestaran atención al detalle, este hombre, ¿cómo estaba? Acostado. Él era un espectador de Betesda. Él era mirando. Sus esperanzas se habían esfumado. Entonces, la pregunta que hace el Señor, que conoce las intenciones del corazón, tenía el propósito de sacar a la luz la miseria que había en este hombre. La miseria de que este hombre estaba en su incapacidad para lograr cualquier sanidad. Fíjese, la pregunta no fue: ¿puedes ser sano? La pregunta original es: ¿quieres ser sano?
Pero piense, si la pregunta hubiese sido, ¿puedes ser sano? Si hubiese sido así, la respuesta de este hombre en el versículo 7 tendría sentido. ¿Qué dice este hombre en el verso 7? Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esta es una respuesta propia de, ¿por qué no has sido sano? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no has podido? Y él apunta, porque nadie me ayuda y en mi discapacidad, cuando intento hacerlo, no lo alcanzo. Hermanos, la confianza de este hombre, su confianza, ¿en dónde estaba? En sus propios esfuerzos. Allí estaba. Él estaba confiando en sus propias fuerzas, y estaba también confiando en las fuerzas de otros, en la conmiseración humana, pero ni lo uno ni lo otro se hacía presente, ni sus fuerzas le daban, ni la conmiseración de los que estaban allí presentes le ayudaban. Aún en medio, hermanos, de las dificultades, cada quien corre su carrera para ser el primero. Usted lo puede ver. Por más que una persona esté en una situación difícil, por más de que lo esté, puede llegar a ser tan egoísta que lo que quiere hacer es salvarse primero. Primero yo. Y por eso, hermanos, pienso que lo que ocurría aquí en Betesda, óigame bien a esto, pienso yo, esto es lo que yo creo, que lo que ocurría aquí en Betesda no era la voluntad de Dios, no lo era, pues lo que encontramos allí es que se trataba de una carrera descarnada donde la sensibilidad del hombre era anulada por un deseo egoísta de alcanzar la sanidad. Eso era Betesda. No había misericordia allí. Yo pregunto, ¿dónde estaban los que habían sido sanados? ¿Por qué no ayudaban a los desvalidos? El Señor quiere llevar a este hombre nuevamente a la raíz del asunto. No es sencillamente sanar por sanar. Él quería llevar a este hombre a que entendiera, que supiera que la incapacidad suya era una oportunidad para que Dios se glorificara. Pero debía entender su incapacidad para que llegase a glorificar a Dios, quien puede hacer posible lo que para el hombre le es imposible. Ahora, además de saber que Jesús es Dios por su omnisciencia, también nos deja saber que es Dios por su poder sobre la enfermedad. Jesús es todopoderoso, es todopoderoso. Esto lo dice versículo 8 y 9. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, dice el texto, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Mírenlo allí, amados hermanos. Solo bastó la palabra de Jesús para resolver lo que en 38 años este hombre estuvo buscando. Solo bastó que el Señor abriera su boca. Solamente bastó que la voluntad de Jesucristo estuviera dispuesta y resolvió un asunto que para este hombre era un caso perdido. No se trató, óigame bien, de una promesa. Te prometo que vas a ser salvo. No se trató de una promesa de sanidad. Tampoco se trató de un milagro a medias. Como si este hombre necesitara, levántate, toma este bastón que te doy y ven cada 8 días para, qué sé yo, una terapia o tomar un medicamento. No, no fue así. Fue un verdadero milagro. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios todopoderoso. Ahora piensen en esto. Esto no fue una transacción. No fue una venta de milagros. Si tú haces esto, si tú haces aquello, puedes alcanzar sanidad.
Hoy le venden milagros a la gente. Y si no lo obtiene es porque no tenías fe. Eso es una transacción. ¿Qué fe tenía este hombre? Ninguna. No la tenía. Hermanos, tampoco tuvo que ver con que el Señor vio en este hombre alguna virtud especial. No había nada que lo resaltara sobre los demás hombres. No lo había. Ni siquiera ese hombre tenía fe. Su confianza era la natural. La confianza era tan terrenal como la de cualquiera que asistía a Betesda. Así, tan terrenal. Y lo que tenemos aquí, hermanos, es una intervención poderosa que nace es de la conmiseración del Señor Jesucristo que tuvo para con ese hombre. Escúchalo bien, se trató de la voluntad dispuesta del Señor para sanarlo, es decir, porque el Señor lo quiso. Y si no lo hubiese querido, ¿qué? Hermanos, este milagro, más bien, esta señal expresa que el Señor actuó conforme a su voluntad. Fue un acto deliberado de su gracia, pues ¿quién pudiera decir que ese hombre merecía ser sanado? ¿Quién pudiera decir? Seguramente algunos de los que estaban allí en Betesda hubiesen dicho, bueno, yo creo que el que se merece el milagro es, ¿dónde está el de los 38 años enfermo? Allí, él lo merece. No, es un acto de gracia, amados hermanos. Es un acto deliberado de la voluntad del Señor. Bien dijo el Señor, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto nace de mi deseo, esto nace de mi anhelo. Es mi voluntad sobre la de los hombres. Aquel enfermo, aquel hombre comprendió su incapacidad. Y ante la voz autoritativa de Jesucristo, porque eso es autoridad, cuando Cristo habla, es ley, es autoridad. Allí este hombre entendió que si no fuera por una intervención de Dios, no de Betesda, no de los hombres, sino de Dios. Con ello entendió que él no podía hacer absolutamente nada si Dios no metía la mano en ese asunto. Piense, si la pregunta ¿quiere ser sano? Lo llegó a desconcertar, como seguramente sucedió, la autoridad de Jesús le derribó cualquier argumento. Porque esto fue inmediato. El Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Y el hombre responde de una manera tan natural que él dice, no puedo. Pero no contestó lo que le estaban preguntando. ¿Quieres ser sano? Sus esperanzas se habían esfumado. ¿Por qué me preguntas si quiero? Mírame. ¿Qué soy yo? Fueron 38 años de buscar solución a su enfermedad conforme a sus propias fuerzas o de posar su confianza en que alguien le llevara a ese estanque. Pero solamente cuando Cristo se hizo presente y le habló con autoridad, comprendió que la misericordia la recibiría directamente de Dios, quien es verdaderamente casa de misericordia. Él es casa y refugio del que está en necesidad. Mientras que el hombre creía que su esperanza estaba en entrar al estanque y para ello necesitaba la mano del hombre, el Señor le enseñó que lo que verdaderamente él necesitaba era reconocer su incapacidad y desde su humillación estar dispuesto a escuchar la voz potente de aquel que lo puede todo. Así actúa el Señor.
Él nos humilla para que cualquier idea vaga de decir yo puedo, sea borrada. El Señor primero nos humilla para que todo el ambiente quede libre para escuchar su voz. Levántate, toma tu lecho y anda. Estas palabras pudieron ser efectivamente resistidas por la incredulidad. ¿No lo cree? Esto pudo haber sido resistido. El Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre pudo haber respondido, bueno, Señor, perfecto, dame tu mano, Señor, y llévame al estanque. ¿Cierto? Porque esa era su condición. Así era como estaba pensando terrenalmente. Pero algo ocurrió en él que hizo que no pensara de esa forma. No fue así. Este hombre comprendió que las palabras de Jesús no podían ser resistidas. Él encontró que aquel que estaba allí delante de él tenía autoridad, que era Dios. E inmediatamente, ¿qué hace? Responde en obediencia. Obedeció al Señor. Hermanos, este es un distintivo muy claro de cuando una persona verdaderamente conoce al Señor. Y es que le obedece. Mis ovejas oyen mi voz y ¿qué ocurre? Me obedecen. Pero si las ovejas no oyen su voz y no obedecen, ¿podemos decir que son sus ovejas? No. Este hombre inmediatamente obedeció al Señor. No hubo cuestionamientos. Por ejemplo, él no dijo, ¿no te das cuenta que no puedo ni levantarme? Desde la incredulidad uno puede decir eso. Levántate, toma tu lecho y anda. Y él pudo haber dicho, no puedo, ¿no te das cuenta? Mira mis piernas, están entumecidas. No fue así, hermanos. Más bien el texto nos hace saber que al instante aquel hombre fue sanado. Al instante. Pero asimismo, al instante, este hombre obedeció lo que el Señor le mandó. Él es Dios de imposibles. Y si el Señor te dice hoy, ¿quieres ser salvo? Ay, pero Señor, si conocieras mi vida cargada de pecado, ¿es que acaso no te han dicho? ¿No te han contado mis desgracias? ¿No te han contado mis desventuras? Lo malo que soy. ¿No lo sabes, Señor? ¿Cómo puedo yo ser salvado? ¿Sí? Ya he ido a tal religión, ya he practicado tal y tal cosa, y lo he hecho todo lo posible, pero el pecado me asedia y me cautiva y siempre me lleva a la misma miseria, pecar. Y tú me dices, ¿quieres ser salvo? Necesita fe, ¿verdad? ¿Para qué? Para humillarse y decir definitivamente, Señor, hallo que lo que tanto necesito no lo tengo y por mis fuerzas no lo puedo encontrar, que solamente si en tu bondad, en tu gracia está la disposición de dármelo, lo creo, Señor, lo creo. ¿Cómo podemos concluir, amados hermanos, este texto? Siendo que el pasaje efectivamente nos habla de una sanidad física, podemos encontrar algunos importantes elementos que pueden ser aplicados a nuestra vida. Y aunque podamos decir, óigame bien a esto, aunque hoy podamos decir que gozamos de salud, hermanos, hemos de ser conscientes que esto de la salud es un caso que todos los hombres estamos sujetos ¿a qué? A perderla. A perderla. Hermanos, el deterioro del cuerpo es inminente. El deterioro del cuerpo, hermano, que podemos decir es natural, nos hace recordar lo frágiles que somos, que la misma vejez nos hace saber que estamos
muriendo. Estamos muriendo. Y esto es un recordatorio, amado hermano, de la consecuencia penal del pecado en la humanidad. Cada aflicción, cada enfermedad, cada debilidad, cómo las fuerzas día tras día se van, nos muestran que Dios es juez justo. El texto nos dice, o más bien, el texto no está diciendo que fue el pecado, o que la causa haya sido el pecado de la enfermedad de este hombre. No lo dice. Pero no podemos negar, hermanos, que la enfermedad, así como puede ser de manera natural, también puede ser consecuencia directa de nuestros pecados, ¿cierto? Aquel que se excede con el alcohol, no, está mal dicho. El borracho, como lo llama la Escritura, que es pecado. Ve cómo su hígado se destruye. Ve cómo sus niveles de azúcar exceden de tal manera que empiezan a destruir partes de su cuerpo. ¿Qué pudiéramos decir de aquellos que son lujuriosos, fornicarios, que han traído para sí mismos enfermedades de transmisión sexual, SIDA, etcétera? Para estos casos, hermanos, claramente el llamado es no a que te levantes y andes, sino el llamado es a que te arrepientas. Eso sí, tenga cuidado de que si este es su caso, tenga cuidado en ajustar el arrepentimiento solamente por el hecho de querer saltarse la consecuencia de su desgracia. Lo dicho acá, a manera de ilustración. El borracho, o más bien al día siguiente, cuando está enguayabado, cuando el dolor de cabeza, la enfermedad le cobra sus fuerzas, él es capaz de decir, no vuelvo a tomar. ¿Se arrepintió? ¿Le dolió que ha pecado contra Dios y todas las desgracias que pudo haber hecho cuando estuvo borracho? ¿Se arrepintió de eso? No. Está adolorido de su cuerpo que ha sido caído en desgracia por causa del alcohol o de cualquier otro vicio. Eso no es arrepentimiento. Ahora bien, lo que hemos de saber, hermanos, de este milagro que hizo el Señor, no se trata de un asunto en el cual entendamos que Dios está obligado a sanarnos. Entiéndalo. No hay obligación de parte de Dios en sanarnos. Más bien, es de reconocer que somos seres frágiles. Eso es lo que nos enseña el pasaje, que somos personas con limitaciones físicas que se hacen presentes para que veamos que Dios es el Todopoderoso. Que veamos en Dios que Él es el único que puede sanarnos. Pero es el Señor quien conforme a su voluntad trae esa sanidad. Y véalo de esta manera, hermano. Así como el Señor sanó al hijo del oficial del rey, que seguramente tenía unos pocos años de edad, también sanó a este hombre que llevaba 38 años enfermo. O sea, como lo puede sanar apenas usted esté diciendo ay, ay, ay. Como cuando usted ya esté postrado en una cama, en una unidad de cuidados intensivos. También puede ocurrir que el Señor no le sane. ¿Cierto? Recuerden, el Señor le dijo a Pablo, cuando éste le rogó que le quitara el aguijón que llevaba en su carne. No sabemos exactamente cuál era su enfermedad. No sabemos exactamente cuál era su dolencia. Pero la respuesta que le da el Señor a Pablo, instrumento escogido me es para que sea apóstol a los gentiles. A Pablo le dice,
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, aún en esa respuesta se demuestra que lo que necesitamos es la gracia de Dios para que su poder sea manifiesto y resulte en gloria para su nombre. ¿O acaso para qué usted está buscando sanidad de su cuerpo? Si no es para glorificar al Padre. Si es así, como verdaderamente lo es, entonces, hermanos, debiéramos entender que el propósito de desear la sanidad está en que podamos tener todas nuestras capacidades con el propósito de glorificar a nuestro Dios. ¿Usted lo ha pensado? En esas veces que ha estado enfermo, ¿usted ha rogado por sanidad? ¿Para qué se ha hecho esa pregunta? ¿Para qué lo está pidiendo? Hermanos, tristemente podemos estar deseando la sanidad para continuar con nuestras vidas egoístas, satisfaciendo nuestros gustos. Es que si no me sano, no puedo seguir haciendo X o Y actividad, mi actividad. Entonces, hermanos, estaríamos en una trágica desventura, porque aún así el Señor puede conceder sanidad bajo una petición malintencionada con el único propósito de traer juicio a nuestra vida. Ira más ira. Entonces, amados, podemos concluir que la sanidad es un asunto propio de la gracia de Dios. Que si Él la concede, diremos que amén. Pero si no la concede, amén también diremos. Dios no ha de pasar desapercibido nuestras dolencias. En Cristo nos demostró cuánto amor Él tiene por sus criaturas. Él tuvo compasión, no solo con este hombre enfermo, sino con muchos más. Y el hecho de que Él no sane a todos los hombres, lejos de nosotros esté pensar que Él es injusto. La decadencia natural del cuerpo y las enfermedades son justamente lo que el hombre merece por causa de su naturaleza pecaminosa. Guárdese usted de tomar los caminos de la queja, guárdese de tomar los caminos de la murmuración, pues esto deja al descubierto que el hombre pretende que a él se le debe el estar bien. Dios me tiene que sanar. Y esta es una actitud de arrogancia y de culto egocéntrico que le hará poner su mirada en lo que no sirve. ¿Este es su caso, hermano? ¿Está esperando el movimiento del agua? Es decir, ¿está esperando que la suerte corra a su favor? Sí, eso es. Hermanos, los hombres hoy en día han puesto su confianza para hallar la sanidad física en todo tipo de objetos, de bebedizos e incluso en pensamiento positivo, en donde usted declara y así usted cree que será sano. Como si ellos tuvieran la autoridad de decirse a sí mismos, levántate, toma tu lecho y anda. Y termino con esto. ¿Qué está dispuesto usted a hacer para burlar a la enfermedad? ¿Qué? ¿Cuál es su estanque de Betesda al cual acude todos los días? ¿Dónde está usted postrado en su incapacidad que lo ha hecho inútil? Pida al Señor, hermano, y roguémosles a Dios que nos permita que nos acerquemos a Él, rogándole que verdaderamente sea Él quien intervenga en nuestra vida,
Si es por sanidad, está bien pedirlo, pídalo. Pero pídalo bien, reconociendo que Dios es compasivo, reconociendo que Dios es poderoso y que Él actúa conforme a su voluntad, no a la nuestra. Así es que oremos, hermanos, por ello.